Hola gente, ¿cómo van? Bueno, continuamos en esta modalidad que hemos encontrado de, de seguir con nuestras clases. La vez pasada habíamos hicimos el tránsito entre, digámoslo, esa primera esquematización de cómo se debe pensar, o cómo poder pensar la sociedad, las distribuciones, la administración del poder desde la teoría y el pensamiento de Michel Foucault. Hicimos, digámoslo, el vínculo ya de manera específica con el problema de la historia de la sexualidad, de qué manera terminábamos en la primera clase, terminábamos en la idea de sociedad disciplinaria, panóptico, y la hipótesis que yo les planteaba era continuar esa matriz de pensamiento de la visibilidad total presente en ese Foucault de la teoría del poder. Esa matriz de pensamiento, llevarla hacia el terreno que nos compete o que nos interesa a nosotros para pensar el problema de la sexualidad. Y entonces ahí veíamos, a la medida que íbamos comentando, explicando, analizando esa conferencia que dio Foucault en la Universidad de Tokio, veíamos de qué manera la hipótesis que yo les planteaba era que ese registro de la visibilidad total se transfería en el campo de la sexualidad al dispositivo de la confesión. En general, no solamente en el campo de la sexualidad, pero lo que señalábamos era que una modalidad de poder surgió con el cristianismo y fue la del poder pastoril. La idea del pastorado como forma de administración del poder, de ejercicio del liderazgo y de constitución de un rebaño, que serían los sujetos. Iba a decir algo, pensé algo a medida que decía y dije lo voy a decir y ya se me olvidó. Bueno, no importa, ya lo recuperaré. Bueno, y dentro de esta recorrido que hacíamos como por la historia de la sexualidad, marcábamos muy fuertemente esa distinción que hace Foucault, más bien ese énfasis que hace al señalar que la forma en la cual tradicionalmente hemos comprendido la construcción de un sujeto del deseo como un sujeto castrado debe alejarse de lo que él denomina la hipótesis represiva, que quiere decir que somos cuerpos que han sido atravesados por máquinas, dispositivos de producción de la subjetividad que fundamentalmente nos han castrado. Lo que él dice es que si bien hay procesos de prohibición y de castración, eso no es lo más importante a la hora de reflexionar en torno a la constitución de un sujeto del deseo, sino que lo más importante es ver el costado productivo de esos dispositivos de producción de sujeto, dispositivos de producción de enunciados, diría Foucault, dispositivos de producción de discurso. Porque lo que él va a decir es que si nos alejamos de la hipótesis represiva, vamos a empezar a entender que los procesos de producción de nosotros mismos como sujetos son procesos de producción, positivos, de construcción, no de obturación de una esencia que es, digámoslo, castrada y entonces vive siempre en conflicto con su esencia perdida, sino que son procesos de producción del sujeto, positivos, en términos de no de buenos, sino de producción efectiva, actual. Bien, eso nos ponía en un brete porque implicaba un ataque directo al psicoanálisis. Implicaba un ataque directo en la medida en que
nosotros hemos venido diciendo que el psicoanálisis freudiano y lacaniano es un psicoanálisis que opera a partir de la castración, a partir de la constitución de un sujeto del deseo, donde el deseo no es composición, como en Deleuze, sino falta. Y en esa medida, el sujeto se construye a partir de las prohibiciones fundamentales en la sociedad, castraciones primarias, represiones primarias, en los sujetos. Y entonces ahí vamos, y ahora yo lo que me propongo es hacer una especie de vínculo un poco apócrifo, un poco arriesgado, un vínculo que a mí me parece que tiene coherencia, pero que seguramente no dejará de ser conflictivo para algún colega, digamos, lo que piense de manera muy sistemática tanto a Michel Foucault como a Jacques Lacan, porque lo que yo quiero establecer hoy es que quiero jugar con la idea y tratar de demostrarla, de que hay un vínculo entre el último Foucault, el Foucault de la inquietud de sí, la pregunta por la verdad, y el psicoanálisis lacaniano y la idea del sujeto como un sujeto que se produce en la medida en que se dice a sí mismo. Entonces, y quiero entonces partir de Foucault, mirar cuál es el dispositivo donde lo habíamos dejado, el dispositivo de la confesión, pasar hacia Lacan, ver de qué manera el lenguaje opera como un fundamento de producción del sujeto y de su deseo. Por eso lo que tenemos aquí atrás es algo que ya hemos dibujado un par de veces en las clases, pero que nunca ha recibido un tratamiento, digámoslo, más sistemático, que es el grafo del deseo. El primer grafo del deseo, si ustedes buscan, se van a dar cuenta que el grafo del deseo final, la formulación final que Lacan elabora es una formulación un poquito más compleja porque tiene distintos niveles, distintos pisos, como que este mismo grafo se sobrepusiera ascendentemente en un par de pisos más. Pero el grafo inicial, la estructura básica del grafo del deseo, que es a la que yo quiero que nos acerquemos, es esta que tenemos ahí. Entonces pasamos de Foucault, quiero que entremos al grafo del deseo en Lacan, y creería que de ahí podemos retornar a Foucault y hacer esa especie de vínculo pagano entre estos dos autores que per se no son, digámoslo, muy estudiados en términos de continuidad o de coherencias mutuas de su pensamiento. Habíamos señalado que la institución de la confesión es una conquista del cristianismo como actor del poder, porque lo que logró fue penetrar allí donde ningún otro poder había penetrado, y era en el alma de los sujetos, en sus secretos. La confesión fue la institución perfecta del poder pastoral porque le permitía a aquel que dominase establecer una relación de conocimiento absoluto de los lugares más oscuros, de los lugares más ocultos de los sujetos que dominaba. Entonces, en esa confesión, además, al ser voluntaria y al tener esta estructura, digámoslo, benéfica que habíamos señalado en el poder pastoral, es un poder que se preocupa por los sujetos en tanto pretende cuidarlos, donde la obediencia es un valor exacerbado en sí mismo, se sostiene en sí mismo. Ese pastor que
que reina no sobre un territorio, sino sobre almas específicas. Recordemos, no se trata de un poder individualista. Este pastor que entonces logra imponer su voluntad por medio de la introyección de la obediencia como un valor, es alguien que logra ejercer un poder no conocido hasta entonces, porque no es un poder represivo en el sentido de la imposición clásica del poder soberano, sino que se trata de un poder que se radica en la intimidad del sujeto, desde la voluntad misma del sujeto de que ese poder se radique allí. Entonces podríamos hablar de que es una especie de producción no negativa de individuos disciplinados. ¿Qué es lo que hay en la confesión? Sería la pregunta que nos tenemos que hacer ahora. Y Foucault va a decir que lo que existe en la confesión es una especie de solidaridad entre el discurso y el poder. La palabra, el uso del logos, la manera de decirle al otro aquello que tenemos y que es nuestro en tanto está oculto, la palabra aparece como un topos, como un lugar privilegiado de testimonio y como un modo de ejercicio del poder, de un poder que se ejerce sobre sí mismo en el acto singular de pronunciar la verdad y plasmarla en el logos. En esta línea se recorta el maridaje entre el espacio discursivo y los modos de subjetivación, ya que el sujeto se constituye como tal en el interior de ciertas prácticas discursivas. Finalmente, a la luz del marco de la reflexión ético-antropológica, se desprende la relación de la palabra como testimonio de sí y la constitución del sujeto ético. El arte de decir la verdad de uno mismo en el corazón de las prácticas ritualizadas implica la posibilidad de devenir sujeto moral. Esto es un sujeto que se reconoce como agente de sus actos, un sujeto soberano, lo cual reafirma el parentesco entre discurso y poder. Entonces, si estamos diciendo que, habíamos dicho, el psicoanálisis es una ciencia abisal, en tanto lo que busca es explorar los abismos, lo insondable, lo oscuro de los sujetos. Pero ahora decimos que la palabra saca a la luz, abre el registro de la visibilidad, y es por medio de la instalación de la palabra en el campo discursivo como el sujeto toma contacto con su interioridad. Lo que estamos diciendo entonces es que es el discurso, la palabra dicha, la forma en la que nos entendemos a nosotros mismos, aquello que opera el tránsito entre la interioridad y la exterioridad, la interioridad individual y la exterioridad social, la invisibilidad de nuestros secretos y la visibilidad de aquella confesión hecha, el silencio de lo íntimo y lo manifiesto. Foucault va a definir como veridicciones a aquellos actos por medio de los cuales los sujetos, bien sea por motu propio, bien sea por coacción, pronuncian la verdad sobre ellos mismos, se dicen a sí mismos. Es una especie de territorialización del sujeto, una especie de construcción de un lugar para habitar, un lugar simbólico en el cual habitar, el decirse a sí mismo, el narrarse a sí mismo. Porque en esa medida, en la medida en que el sujeto se comprende a sí mismo, esa noción, esa relación que tiene con su propia subjetividad, la instala narrativamente en el campo de lo discursivo, de la sociedad, de lo simbólico, en ese momento el sujeto logra establecer una coherencia discursiva entre la ideología, las formas, los marcos epistémicos de la sociedad y su narrativa individual. La palabra entonces abre
esa interioridad, abre a ese sujeto que busca, que está buscándose a sí mismo, que está intentando entenderse, lo abre y lo deposita en el campo del discurso. Lo que pasa es que el campo del discurso ya lo habíamos visto, esto lo vimos con ese primer Foucault, el del establecimiento de los límites entre lo que se puede decir, lo que no se puede decir, lo que se puede pensar y lo que no se puede pensar. Ese campo del discurso es un campo que está ordenado, que tiene categorías establecidas para poderte decir. Es decir, decíamos la vez pasada, hablando de Deleuze, que el pensamiento deleuziano es un pensamiento que está en conflicto constante con las teorías del ser, porque el ser es lo ya constituido. Entonces, cuando el sujeto se dice a sí mismo, pero para poderse decir, para alcanzar la verdad sobre sí, el soporte, el fundamento, el topos que tiene es el campo de lo ya constituido, entonces el sujeto solamente puede decirse en términos de lo que el código social le habilita para decirse a sí mismo. Un acto de veridicción constituye un modo de instalación, un modo de territorialización donde el sujeto se instala en el topos más inmediato, él mismo. Tal instalación, como forma de cuidado de sí, significa también recortar un objeto de discurso que opera desde la mayor pertenencia, la propia interioridad. Lo que hace la palabra es otorgarle una coherencia, un orden a aquello que es caos. Lo que hay en el interior del sujeto, lo que hay en su intimidad es confusión, es desorden, es multiplicidad, es fusión. Hay una cosa que no sabemos qué es, pero cuando la palabra emerge para decir al sujeto, para establecer, para expresar aquello que el sujeto quiere decir de sí, lo que hace es ordenar esa maraña, ese desorden primitivo, fundamental, e instalar, recortar, establecer límites, canalizar, identificar, definir, conceptualizar lo que en sí mismo es gaseoso, no definible, no conceptual. Identificarlo, canalizarlo, conceptualizarlo, instalarlo en el discurso, es decir, darle un orden a aquello que es fundamentalmente desorden, caos. La palabra abre un universo de discurso. En este punto queremos detenernos en la noción de universo y rastrear su huella griega, cosmos. La palabra alude a la idea de orden, organización, construcción, y el mismo verbo, cosmeo, significa arreglar, disponer, embellecer. Efectivamente, el discurso se erige como un universo porque dona orden, belleza y organización a esa geografía de vivencias, a esa vastedad que representa el mundo interior. Dar testimonio es un acto de construcción porque es un intento de dar forma, de arreglar un material que busca su cosmos, su orden. ¿Qué párrafo tan bonito? La palabra abre el universo del discurso, nos permite acceder al orden de lo discursivo, al orden del lenguaje. La noción de universo, en su raíz griega, significa la huella, digámoslo, etimológica de universo, viene de cosmos, con K. La palabra cosmos alude a la idea de orden, organización, construcción, y el mismo verbo, cosmeo, significa arreglar, disponer, embellecer, aquello que es interioridad desordenada. El discurso se erige como un universo porque dona orden, belleza y organización a eso que tenemos por dentro, que es justamente lo contrario a algo ordenado, bello y organizado. A esa geografía de vivencias, a esa vastedad que representa el mundo interior. Dar testimonio
es un acto de construcción porque es un intento de dar forma, de arreglar un material desordenado, informe, que busca su cosmos, que busca su orden. Y entonces en esta medida uno podría pensar que en el decir veraz, en el decirse a sí mismo, estaría establecida la posibilidad de decirnos de manera autónoma, de manera plena, de lograr alcanzar el sentido de nosotros mismos. La palabra plena, digámoslo, una identidad, una conexión profunda entre nuestro interior y la forma en la que expresamos ese interior. Es como si con la palabra pudiésemos conectar lo que sentimos con el sentido. Lo que nosotros hemos dicho es que el lenguaje siempre traiciona. El lenguaje siempre traiciona porque el lenguaje es precario. El lenguaje, en tanto orden, en tanto código, es limitado. Y lo que busca el lenguaje, en este caso, es expresar lo ilimitado, lo infinito de la oscuridad del interior, del inconsciente. Siempre damos cuenta de nosotros mismos a un otro, y ese otro es la cultura, ese otro es el lenguaje. A un otro que puede ser nuestro par, nuestro otro, y le decimos lo que sentimos. Pero en ese otro, lo que hay, en ese tránsito, en ese esfuerzo de decir lo que se siente por el otro, hay una especie de, no sé cuál sea el verbo, de tamizaje. Pero no es tamizaje, es más de canalización. Es como agarrar un embudo y algo que es es como uno agarra una cubeta de hielo y entonces eso que era una jarra completa de algo mezclado, clasificarlo, ordenarlo, generar bloques conceptuales, bloques de sentido pequeñitos. Lo que ocurre es que eso irrespeta y necesita violentar la misma condición de incoherencia, de oscuridad, de fluidez, de fusión de aquello que se quiere expresar. Nosotros hemos enfocado esta materia hacia la reflexión en torno al problema del amor. No hay nada que esté más lejano de la capacidad de ser expresado por medio del lenguaje que el amor, que el sentido, que el afecto. Tenía por acá un fragmento de Barthes. Se los voy a buscar porque ya que me metí en esto, van a ver qué fragmento tan bonito. Si lo encuentro, ¿no? No, nada, se los voy a quedar debiendo, porque ahora me acuerdo que no. Bueno, qué pena, no sé, no lo encuentro. No lo encuentro porque creo que no le saqué foto. No le saqué foto, ya me acuerdo. No hay nada que esté más lejos en términos de su capacidad de expresión que el afecto. Nada que sea más traicionado por el lenguaje que el afecto. Sin embargo, a la hora de decirnos a nosotros mismos, de darle orden a aquello que nos habita, de hacer cosmos de ese caos, de lograr ese tránsito del caos al cosmos, de lo informe a lo constituido, a lo conceptualizable, a lo comunicable. Dice Judith Butler, siempre damos cuenta de nosotros mismos a otro, sea inventado o existente. Los propios términos que utilizamos para dar cuenta y de los que nos valemos para volvernos inteligibles para nosotros mismos y para los otros tienen un carácter social. El mundo, el lenguaje, la moral, el sentido ya nos estaba esperando.
Hay dos cosas que aprisionan la vida, decíamos con Deleuze, la moral y el lenguaje. Ese sistema clasificatorio de la moral y el lenguaje no surge con nosotros, no es un producto de nuestra voluntad discursiva, no viene a adaptarse a aquel caos que nosotros queremos expresar. El orden está primero en términos lógicos y en términos sociales, venimos a él y entonces ese orden es el que expresa aquello que resulta inexpresable, pero al expresarlo lo traiciona. La palabra siempre traiciona al deseo porque lo que hace es capturar en una grilla de sentido limitado, en un código que opera normalmente por oposiciones binarias, procesos afectivos que no son codificables y que mucho menos son binarios, bueno, malo, hombre, mujer, alto, bajo, adentro, afuera. Si cuestiono el régimen de verdad, entonces si yo me opongo a ese acto de producción discursiva de mi identidad, si cuestiono el régimen de verdad, también cuestiono al régimen a través del cual se asignan el ser y mi propio estatus ontológico. Es decir, cuando yo digo, cuestiono el orden, lo que estoy haciendo es haciendo uso de la posición que ese mismo orden me dio, y entonces al cuestionar al orden y a su, digámoslo, campo de significación, estoy simultáneamente cuestionando todos sus productos y dentro de ellos yo mismo. La crítica no se dirige meramente a una práctica social dada o a un horizonte de inteligibilidad determinado dentro del cual aparecen las prácticas y las instituciones. También implica que yo mismo, como sujeto que cuestiona, quede en entredicho para mí. Entonces, ojo, tenemos este momento, el acto de veredicción en Foucault es un acto del decirse a sí mismo, de lograr por medio de la palabra encontrar un lugar desde donde seamos capaces de decirnos a nosotros mismos. Eso es más o menos lo que Lacan estableció cuando formuló su teoría del grafo del deseo. Les voy a leer un breve párrafo explicativo de este grafo. El eje horizontal sitúa el eje horizontal es el eje del lenguaje, es el eje de la cultura. El eje horizontal sitúa el decir, la cadena significante, permeable a los afectos de la metáfora y la metonimia. En el eje vertical localizamos el código, el lugar del otro, es decir, el discurso racional, que tiene sus puntos fijos, que son los usos del lenguaje. Los puntos en que se cruzan son A, el lugar del código, este eje cruza el cultural en un punto, el lugar del código, y B, el lugar del sentido. El encuentro entre el decir y el código produce un efecto de sentido retroactivo que se ubica en B. Y esto es lo que produce al sujeto como un sujeto atado a la cultura. El encuentro entre el decir y el código produce un efecto de sentido retroactivo que se ubica en B. El emisor recibe su propio mensaje que parte de acá, de su necesidad, ya vamos a ver esto, se torna demanda, es interpretado, codificado, traducido en términos del lenguaje y retorna a sí mismo, digamos lo que el sujeto estaría acá, en una especie de intersección entre su posición barrada, lo que recibe del código y la necesidad que expresa. La necesidad retorna al sujeto, pero ya atravesada por el campo de la
de la cultura. El emisor recibe su propio mensaje invertido. La interpretación de su decir le viene del otro, o sea, de la cultura. Tenemos tres elementos acá, tres elementos fundamentales. Por lo menos dos que me interesa a mí identificar: la necesidad y la demanda. Hemos dicho todo el tiempo que, y aquí opera tanto la narrativa freudiana de cómo se construye un sujeto como la narrativa lacaniana, hemos dicho que al principio lo que hay es caos, lo primero que hay es confusión, lo que hay es una necesidad del sujeto que busca expresarse a sí mismo. Lo primero que hay en el cuerpo es la necesidad. Estamos acá. Este cuerpo es el no decible, este cuerpo es el cuerpo que quiere expresar algo que requiere, algo que necesita, pero en tanto no es previo al lenguaje, previo a la cultura, previo al proceso de socialización, no tiene herramientas para decirlo. Para poder decirlo, para poder decir el caos, tiene que volverlo cosmos. Para poder decir el desorden afectivo, para poder expresar la necesidad, tiene que transformarla en código, tiene que traducirla, tamizarla, tiene que filtrarla por el campo del código y entonces tornarla demanda, que la necesidad devenga demanda. Les leo. En el Seminario 5, Lacan describe el lazo entre el sujeto y el otro a partir de tres tiempos lógicos, porque no siguen una cronología, sino que se corresponden con el carácter atemporal del inconsciente. En cada uno de ellos, Lacan introduce una relación diferente del sujeto y el objeto. El primer tiempo lógico es el registro de la necesidad, que va de este punto, el punto de origen, a el código, el lenguaje que te está esperando. El niño quiere decir algo, el niño quiere expresar algo. Cada uno de nosotros quiere transmitir algo que ocurre ahí adentro, pero no hay forma de decirlo si no es mediante la traducción de esta necesidad en los términos del código cultural. Dijimos, el eje horizontal es el eje del lenguaje, el eje del decir, el eje de la cultura. En el primer tiempo lógico nos encontramos en el registro de la necesidad biológica condicionada por la obtención de un objeto determinado que podría satisfacerla. Es decir, la necesidad se colmaría de manera natural, como en el caso del hambre o la sed, con un objeto específico. Se trata en realidad de un momento mítico en el que Lacan sitúa al sujeto mítico de la necesidad, ya que, como señalamos anteriormente, el encuentro del cuerpo y el lenguaje anula ese estado de completitud. El encuentro del cuerpo y el lenguaje anula este estado de completitud. Bien, estamos otra vez en este primer momento, por eso les decía, el primer momento, el estado fusional. El segundo momento, a partir de la entrada de la necesidad en el circuito de los significantes, o sea, de las palabras, o sea, del sentido. El segundo momento, a partir de la entrada de la necesidad en el circuito de los significantes, en ese segundo momento surge la demanda, con lo que pierde su especificidad. Ya no se colma con un objeto determinado. La demanda deja de ser demanda de un objeto para convertirse en una demanda de respuesta, de presencia. De acuerdo con Lacan, al final de este segundo momento lógico, el otro, o sea, la cultura, se constituye a partir del mensaje, puesto que la demanda queda alienada en la palabra, o sea, en el campo del otro. Entonces, nos decimos a nosotros, pero esa verdad que queremos descubrir no es una verdad que carezca o que tenga, digámoslo, la infinitud de las posibilidades para decirse. Nos decimos a nosotros, pero nos decimos en un campo cultural. Decíamos con Butler, cuando damos cuenta, siempre damos cuenta de nosotros mismos a un otro. Y ese otro es un otro configurado culturalmente.
Ese otro es el lenguaje, es la cultura, es la moral. Entonces, nos decimos a nosotros mismos, pero nos decimos en términos de lo que la cultura nos habilita para decirnos. En ese momento, el lenguaje opera como registro único de expresión, único y lógico de expresión de esa necesidad que no es conceptual, que es afectiva. Y entonces, al volverse conceptual, pierde en su especificidad. Surge la demanda con la que la necesidad pierde su especificidad. Ya no se colma con un objeto determinado, deja de ser demanda de un objeto para convertirse en la demanda de respuesta, de presencia. ¿A quién se llama? Se llama a un otro. Y entonces lo que ocurre es que la demanda queda interpretada en los términos del lenguaje y la respuesta que le llega al sujeto de esta necesidad expresada, en realidad es la interpretación, el tamizaje, la traducción de esta necesidad, esa demanda que el sujeto hace en los términos de la cultura. Y entonces leíamos hace un ratito, le vuelve al sujeto su pedido, pero ya no es su pedido, ya es la interpretación que el otro, que la cultura hace de su pedido en los términos del lenguaje. Y entonces deviene el sujeto, y ese sujeto se convierte entonces en un sujeto cuya intimidad está comprendida solo y por él mismo solo, en tanto que ha pasado por el lenguaje, de manera que su intimidad no es la suya, la palabra que él recibe para expresarse a sí mismo no es su palabra, es la palabra del otro, es la palabra de la cultura. Es decir, en su intimidad, para poder ser producida, tiene que pasar por estos dos puntos de anudado, en los cuales adquiere sentido la demanda. Este adquirir sentido es transformar esta especificidad única, múltiple, individual en un código cultural, y entonces deviene al sujeto que queda alejado de sí mismo, pero constituido como sujeto del lenguaje. La demanda lo que hace es devolverle al sujeto su propio pedido, pero transformado. El emisor recibe su propio mensaje invertido. La interpretación de su decir le viene del otro. Hay un tercer elemento entre necesidad, demanda, un tercer elemento, un tercer tiempo lógico, que es el del deseo. Lo nombro, no sé si lo trabajemos ahora, sencillamente lo enuncio. El deseo empieza a hacer su aparición precisamente en el más allá de la demanda. Se trata, como señala Lacan, de la necesidad más el significante. No es pura y simplemente traducción de la necesidad, sino recuperación, reasunción, remodelación de la necesidad, creación de un deseo distinto de la necesidad. La relación con el objeto recupera entonces un lugar preponderante en la metonimia, ya que el deseo está también en relación con el otro y condicionado por un objeto. El deseo implica una nueva dimensión, conserva de la necesidad el carácter imperativo, pero a diferencia de esta, su objeto es evanescente e imposible de encontrar. Siempre está renovándose, recuerden, ese objeto mítico del deseo se manifiesta en pequeños objetos sustitutos del deseo que siempre están traicionando al deseo porque son precarios. El deseo tiene hambre de totalidad y estos objetos son precarios en su capacidad de satisfacción del deseo. Esta última condición, es decir, a diferencia de esta, su objeto es evanescente e imposible de encontrar. Esta última condición remite fundamentalmente a una pérdida mítica y primigenia que tiene lugar en el momento en que el significante entra en el cuerpo.
la pérdida mítica y primigenia que tiene lugar en el momento en que el significante entra en el cuerpo. Recuerden el momento de la castración simbólica, cuando el sujeto deviene sujeto de la cultura, cuando ese cuerpo deviene sujeto de la cultura en el momento en el que el lenguaje ingresa en él, porque con el lenguaje ingresa todo el orden clasificatorio, toda la cultura ingresa en el sujeto, de manera que cuando el sujeto entiende o configura una noción de realidad, lo que hace es perderse a sí mismo, perderse para poderse encontrar en el campo de la cultura. Para poderse decir a sí mismo, tiene que perder aquello que más íntimo le resulta, su campo primigenio. Tiene que perderse, tiene que ser traducido, y al momento de ser traducido por la cultura es entonces traicionado en su especificidad. Pero la única forma que tenemos para decirnos a nosotros mismos es por medio de los elementos que la cultura nos dice. Entonces, ¿quién es el que habla cuando habla el sujeto? Cuando hay un acto de veredicción en Foucault, quien habla no es ese cuerpo que quiere expresarse a sí mismo para encontrar su verdad. Sí, es ese cuerpo, pero el mensaje que emite es el mensaje que la cultura le permite emitir. Es el sentido que la cultura impone, la creación de sentido de esta necesidad, cuando se torna demanda, es un proceso de construcción del gran otro, de la cultura, sobre este imperativo, este decir no conceptual, decir afectivo. Mira, te quiero decir una cosa, pero no sé qué, la tengo en la punta de la lengua. Es esto que hay acá. Ni bien yo expreso qué es lo que me pasa, en ese momento traiciono porque es imposible que logre captar con ese significante, con esa forma de decir, con esas 2, 3 palabras que van a describir mi estado interior, mi clima interior. Es imposible que esas 2 o 3 palabras describan la complejidad de mi clima interior. Sin embargo, es la única opción que tengo para decirme a mí mismo. La única opción que tengo para decirme a mí mismo es decirme en la lengua, en el lenguaje, en las palabras del gran otro, del padre de la cultura. Entonces, cuando me digo a mí mismo, pero me digo es en las palabras del otro, lo que estoy haciendo es alienándome en el lenguaje, es decir, desprendiéndome de lo que sería una intimidad y atando esa intimidad a aquello que me es exterior, aquello que me resulta más extraño. Y en ese momento entonces quien se dice a sí mismo no se dice a sí mismo, se dice a sí mismo desde la cultura. El mensaje del sujeto deviene transformado, porque lo que recibe de su decir es la interpretación del otro. El deseo implica, por tanto, una nueva dimensión. Conserva de la necesidad del carácter imperativo, pero a diferencia de esta, su objeto es evanescente e imposible de encontrar. Esta última condición remite fundamentalmente a una pérdida mítica y primigenia que tiene lugar en el momento en que el significante entra en el cuerpo. De esta manera, aquello que se presentaba como un objeto señuelo, anhelado con la esperanza de alcanzar un estado de plenitud, recuerden los objetos sustitutos, el objeto A minúscula, decíamos, de esta manera aquello que se presenta como un objeto señuelo, anhelado con la esperanza de alcanzar un estado de plenitud, una vez atrapado, deja ver que no se trata de eso, no es eso lo que quería el deseo. Está bueno, pero no es eso. Entonces se esfuma y vuelve el deseo a identificar, a ponerse, a cargarse sobre otro objeto de deseo. Anhelado con la esperanza de alcanzar un estado de plenitud, una vez atrapado, deja ver que no se trata de eso. En este movimiento se puede observar que en realidad hay siempre un objeto que funciona como causa, poniendo en marcha al sujeto como motor de su vida. Por eso ningún objeto que el otro puede ofrecer será capaz de responder a la demanda del sujeto.
Entonces, aquí tenemos un punto, digámoslo, importante en nuestro recorrido, y es identificar una tesis bastante complicada, pero que ya tenemos herramientas para comprenderla, que es la idea de que el sujeto es un sujeto del lenguaje. Volvamos a lo mismo de siempre, ¿qué es un sujeto? Un sujeto es un sujeto porque está sujetado, vale. Pero entonces en este caso, ¿quién es el que está sujetando al sujeto? En este caso, si este eje es el eje del lenguaje, es el eje del decir, quien sujeta al sujeto, este es el sujeto sujetado, el sujeto barrado, el sujeto, fíjense, así lo dibuja Lacan con esta. El grafo del deseo no incluye a este muñequito acá en la mitad conflictuado, ese lo puse yo. El sujeto tal cual, lo vemos en Lacan, es este sujeto, el sujeto barrado, el sujeto atravesado, el sujeto que se ha perdido a sí mismo. ¿En qué momento se perdió a sí mismo? En el momento en el que solamente puede comprenderse en los términos de la cultura. Entonces el sujeto, ¿y la cultura qué es? La cultura es el orden clasificatorio. ¿Qué es el orden clasificatorio? El orden de la moral y del lenguaje. Entonces, ¿a quién está sujeto el sujeto cuando se sujeta a la cultura? Al lenguaje. El sujeto es un sujeto del lenguaje. Se dice a sí mismo en términos del lenguaje. La diferencia entre los animales y los seres humanos. En estos últimos, al contrario de lo que ocurre entre los animales, o sea, en los seres humanos, las necesidades básicas han perdido su carácter natural desde el momento en que se encuentran contaminadas por la estructura simbólica, es decir, por el lenguaje. Este transforma al ser humano en sus aspectos más íntimos, toca su cuerpo, trastoca sus afectos y las necesidades, capturándolo en las redes de lo simbólico y desnaturalizándolo. El lenguaje preexiste al niño, lo preexiste, está antes que él. El lenguaje preexiste al niño que está por nacer. De él se dicen muchas cosas y el significante lo marca aún antes de haber venido al mundo. Estos dichos sobre el niño inauguran una relación de subordinación del sujeto al significante, o sea, al lenguaje y a sus leyes. Esta relación se entabla en un primer término con el otro primordial, que en el caso del niño, del infans, es la madre encargada de introducirlo en el ordenamiento del mundo simbólico mediante la satisfacción de sus necesidades y de la transmisión de las normas. No obstante, cada niño deberá consentir a la lengua del otro con mayúscula, o sea, de la cultura, apropiarse de los instrumentos del mundo simbólico e incorporarlos para hacerse entender y entablar lazos con sus semejantes. Este proceso conlleva inicialmente cierta alienación, cierta pérdida de la propiedad de nosotros sobre nosotros mismos en el otro, encargado de descifrar sus llantos y sus gritos, poniéndoles palabras para interpretar su demanda e introduciendo al niño en las leyes del mundo simbólico. La demanda del niño se va así modulando en su juego con el lenguaje y con la respuesta de la madre. Y en este juego, la demanda ya no depende simplemente de la emergencia de una necesidad biológica. La madre, a su vez, ojo a esto, descifra esa demanda otorgándole primero una significación en términos de lo que el niño necesita, por ejemplo el alimento, y le pide al niño que coma, transformando así la demanda del niño, que no tenemos la menor idea de qué carajo es lo que quiere, en la demanda del otro, la interpretación del otro, de la cultura, respecto de la demanda, de esa necesidad que emerge como un grito y es interpretado por el gran otro, entonces retorna al niño ya como una interpretación del otro. Fíjense, la madre a su vez descifra esa demanda otorgándole primero una significación en términos de lo que el niño necesita, por ejemplo alimento, y le pide al niño que coma, transformando así la demanda del niño en demanda del otro.
Asimismo, por estar abocada a los cuidados del niño, la madre será para él su primer objeto de amor. Entonces, esta hermenéutica del sujeto interpretándose a sí mismo por medio de su decir, nos pone a nosotros en una sujeción doble, que es lo que ya habíamos hablado, una doble alienación del sujeto, primero en la imagen del otro, ¿no? En el estadio imaginario, decíamos, hay una alienación en la identificación del yo ideal, y hay una alienación del yo, porque entonces yo no me pertenezco, sino que yo construyo una imagen de mí mismo por medio de esa identificación que despliego con ese otro en tanto par. Y después hay otra alienación, que es la alienación en el lenguaje, la alienación en la cultura, ya no imaginaria sino simbólica, cuando yo me construyo una identidad por medio no del yo ideal, sino del ideal del yo, de esa forma en que la cultura me posiciona en un lugar determinado. Desde la Grecia clásica, desde las tecnologías del yo, desde la parresía socrática, el decir la verdad de uno mismo representa el acto ético por excelencia. El discurso que recoge la aventura interior y pone en logos, o sea, en palabra, en pensamiento, la hermenéutica del sujeto, lo posiciona a un tiempo como el sujeto del discurso y como sujeto de la acción, como sujeto dueño de sí, como sujeto soberano, sujeto que deviene amo de sí y amo de su discurso. No, nada de eso, estamos diciendo no, el sujeto no es amo de su discurso, el sujeto recibe su discurso del amo y el amo es el gran otro. A la base de la plataforma que venimos transitando, una historia de la subjetividad que gira en torno a las relaciones del sujeto con la verdad. La verdad vuelve a exhibirse, se desnuda ante un interlocutor privilegiado. Siempre damos cuenta de nosotros mismos ante un otro, aquel que puede aliviar el dolor, dialectizar la culpa en salvación. En medio de esta ritualización de significativas consecuencias antropológicas, el discurso confesional aparece como un topos privilegiado de la teatralización de la palabra en su registro testimonial. Entonces, hacemos vínculo con la idea de la confesión. El discurso confesional aparece como un lugar, un topos privilegiado de la teatralización de la palabra en su registro testimonial. Nueva exhibición de la verdad, nueva cadencia de las palabras que buscan la salvación de un alma afligida, quizás atormentada. Pronunciar la verdad trae, entonces, aparejadas consecuencias sobre el otro y sobre uno mismo porque una vez más el sujeto queda sujetado a su verdad y sujetado a la presencia del otro, sin la cual no hay acto confesional. El sujeto queda sujetado a su verdad, que es una producción de la forma en la cual el sujeto se dice a sí mismo, pero lo que se dice de sí mismo es una producción del lenguaje. El sujeto se recibe a sí mismo, pero por medio de la tramitación de su intimidad en el campo de la cultura. Sobre uno mismo, porque a su vez el sujeto queda sujetado a su verdad y sujetado a la presencia del otro, sin la cual no hay acto confesional. Esa sujeción doble a la verdad y a un otro modifica necesariamente la relación del sujeto consigo mismo. La confesión obliga a confesar, y fíjense entonces ustedes acá ya el tránsito pasamos de Lacan, de la idea de decirse a sí mismo, volvemos nuevamente a incorporar la noción de confesión, la institución de la confesión como un acto de decirse a sí mismo del sujeto, pero se le dice a quién cuando se hace la confesión, se le dice a ese gran otro, que en el caso de la confesión cristiana es Dios. La confesión obliga a confesar aquello que ha ofendido al Señor. Se incorpora pues un elemento inédito, la ofensa que genera culpa. Super yo. El discurso entonces se ubica en un lugar paradojal. Al tiempo que registra la falta, la libera. Al decirse, se libera. La necesidad de castigo. La verdad que no sale a la luz, que no se pronuncia, oprime el alma, causa malestar, daña el espíritu y el cuerpo.
están trabajando acá con las confesiones de San Agustín y dice, Agustín lo sabe y por ello afirma, es que puede haber, Señor, cosa alguna oculta en mí, por más que yo quiera encubrir y no confesártela, cuando tan patente a tus ojos el abismo de la estando tan patente a tus ojos el abismo de la conciencia del hombre. Fíjense la visibilización total. Hay dos visibilizaciones acá. La visibilización del acto confesional, que por medio de la culpa hace que el sujeto mismo se disponga para ser atravesado por todos los dispositivos del poder. Tenemos la visibilización total del superyo freudiano, que atraviesa al sujeto, que se radica en términos de culpa, y entonces el censor no es alguien, no es el gran ojo que te vigila, sino que el censor es el propio sujeto que por medio de la culpa se vigila a sí mismo. Y tenemos esta declaración de San Agustín. A aquel que es el régimen de la visibilidad total. Es que puede haber, Señor, alguna cosa oculta en mí, por más que yo la quiera encubrir y no confesártela, estando tan patente a tus ojos el abismo de la conciencia del hombre. En cualquier caso, solo haría aparte a ti de mi vista, no a mí de la tuya. Aquí está mi corazón, dice San Agustín. Oh mi Dios, mira dentro de él, mírame, sí, esperanza mía, pues sé bien que tú eres quien me limpia de la inmundicia de estos afectos, el que atrae a ti mis ojos, libra mis pies de los lazos que me aprisionan. Así ofrece su corazón quien exhibe su interioridad como constitución de sí en tanto sujeto moral. Fíjense esta declaración de San Agustín, porque ahora quiero que veamos una completamente apóstata, distinta, enojada con el gran otro. Dice, aquí está mi corazón, oh Dios mío. Y el poema que vamos a leer, que es de García Lorca, empieza así, mi corazón está aquí, Dios mío. Ojo a esto. Aquí dice San Agustín, aquí está mi corazón, oh Dios mío, mira dentro de él, mírame, sí, esperanza mía, pues sé bien que tú eres quien me limpia de la inmundicia de estos afectos, el que atrae a ti mis ojos, libra mis pies de los lazos que me aprisionan. Ofrece su corazón quien exhibe su interioridad como constitución de sí en tanto sujeto moral. Por medio de la culpa se ata al otro, se ata en confesión, se abre en transparencia. Un poema rabioso, un poema en conflicto con ese gran otro, un poema ya no de culpa, sino un poema vitalista en el sentido que veníamos trabajándolo. Es un poema extraño dentro de los textos inéditos de García Lorca, que dice así. El paralelo es muy lindo. De este texto culpógeno, de este texto de apertura absoluta y transparencia total, mi corazón es un cristal para vos, que quien sabe mirar mis culpas, entonces lee mis culpas por medio de la confesión, porque no tengo nada que confesarte, y solo en tanto, no tengo nada que ocultarte, pero todo que confesarte, y solo en tanto diga mi propia culpa, me pacifico con mi propio ser. Ese es el sujeto de la culpa, el sujeto que exige castigo, es el sujeto clásico del psicoanálisis, el que busca todo el tiempo ser castigado incluso por aquello que no ha hecho. Aquí está mi corazón, oh Dios mío. Y este poema dice, mi corazón está aquí, Dios mío, hunde tu cetro en él, Señor. Es un membrillo, una especie de guayaba. Es un membrillo, pero más duro. Es un membrillo demasiado otoñal y está podrido. Arranca los esqueletos que los gavilanes líricos que tanto lo hirieron. Y si acaso tienes pico, móndale la corteza de hastío. Mas si no quieres hacerlo, si no quieres hacer el acto que San Agustín le pedía a Dios, es decir, apoderarte de mi corazón, mas si no quieres hacerlo, me da lo mismo. Guárdate tu cielo azul que es tan aburrido, el rigodón de los astros y tu infinito, que yo pediré prestado un corazón a un amigo, un corazón con arroyos y pinos y un ruiseñor de hierro que resista
el martillo de los siglos. Además, Satanás me quiere mucho, fue compañero mío en un examen de lujuria, y el pícaro buscará a Margarita, me lo tiene ofrecido. Margarita morena sobre un fondo de viejos olivos, con 2 trenzas de noche de estío, para que yo desgarre sus muslos limpios. Y entonces, oh Señor, seré tan rico o más que tú, porque el vacío no puede compararse al vino. Porque el vacío no puede compararse al vino. Ahí está todo el problema que veníamos trabajando entre las ontologías de la tristeza y la ontología de la alegría, la ontología hegeliana, la ontología freudiana, la ontología spinociana, la ontología deleuziana. Porque el vacío, y entonces, Señor, seré tan rico o más que tú, porque el vacío no puede compararse al vino, con que Satán obsequia a sus buenos amigos. Licor hecho con llanto, ¿qué más da? Es lo mismo que tu licor compuesto de trinos. Dime, Señor, Dios mío, ¿nos hundes en la sombra del abismo? Somos pájaros ciegos sin nido. La luz se va apagando y el aceite divino, las olas agonizan. Has querido jugar como si fuéramos soldaditos. Dime, Señor, Dios mío, ¿no llega el dolor nuestro a tus oídos? ¿No han hecho las blasfemias babeles sin ladrillos para herirte? ¿O es que te gustan los gritos? ¿Estás sordo? ¿Estás ciego? ¿O eres visco de espíritu? ¿Y ves el alma humana con tonos invertidos? Oh Señor soñoliento, mira mi corazón frío como un membrillo demasiado otoñal que está podrido. Si tu luz va a llegar, abre los ojos vivos, pero si continúas dormido, ven, Satanás errante, sangriento peregrino, ponme la Margarita morena en los olivos con las trenzas de noche de estío, que yo sabré encenderle sus ojos pensativos con mis besos manchados de lirios, y oiré una tarde ciega, mi Enrique lírico, mientras todos mis sueños se llenan de rocío. Aquí, Señor, te dejo mi corazón antiguo, voy a pedir prestado otro nuevo a un amigo, corazón con arroyos y pinos, corazón sin culebras ni lirios, robusto, con la gracia de un joven campesino que atraviesa de un salto el río. Preciosura, hermoso. ¿Listo? Entramos en uno de los momentos más complicados de este tema. Estamos acá atravesando uno de los grafos más difíciles de comprender, el grafo del deseo en Lacan, y lo que quisimos hacer fue vincularlo con la idea de confesión, la idea de narrarse, decirse a sí mismo, que leímos en Foucault. La clase que viene, la sesión que viene, vamos a seguir trabajando, vamos a volver al psicoanálisis freudiano de la mano de un pensador argentino bellísimo, fallecido no hace mucho, que fue León Rosichner, para hacer ahora también un tránsito entre la idea de lo diurno, lo nocturno, lo oculto, lo visible, las formas en las cuales la demanda de amor es una demanda que en sí misma es imposible de satisfacer. Veremos entonces, también trabajaremos un poquito con la noción de amor en Lacan, y de ahí haremos un vínculo con Deleuze nuevamente. Les mandaré un texto respectivo para que podamos entender o hacer una lectura que acompaña a esta exposición. Espero que estén llevando de manera más o menos liviana y en la medida de lo posible placentera esta situación en la que nos encontramos. Bueno, les mando un gran abrazo a todos y los extraño y espero que nos veamos pronto. ¿Vale? Chao.